artroscopía, que es una alternativa a los tratamientos de las patologías traumatológicas. Al inicio surgió como un método diagnóstico, pero ahora no solamente es un método diagnóstico, sino también es un método terapéutico. Entonces, como le dije, es una técnica quirúrgica que permite abordar las cavidades articulares y observarlas, y no solamente hacer tratamientos, sino también hacer diagnósticos. Deriva del griego artros, que significa articulación, y scopia, que significa mirar, o sea, observar la articulación, ¿no? La primera artroscopía que se realizó fue escrita por Kenji Takagi en 1918, y a partir de los años 70, con la aportación de Ikelara, Dandy y Carso, dejó de ser una prueba diagnóstica para ser también una técnica quirúrgica y reparadora, ¿no? Sobre todo donde más se ha avanzado es en la patología de rodilla. En los años 80 comenzó a utilizarse la cámara artroscópica, ya no solamente para visualizar, sino también para aumentar la visibilidad de las articulaciones. Previo a la artroscopía, los diagnósticos de las patologías articulares eran básicamente clínicos, y lo que se realizaba era una cirugía abierta, ¿no? Se abrían las articulaciones, se realizaban artrotomías exploratorias. Al comienzo, los procedimientos artroscópicos, más que todo, como le dije, eran diagnósticos, más utilizaban para hacer diagnóstico que para hacer tratamiento. Y luego surgió las resonancias, se incluyeron como método diagnóstico, lo que ayudó más inclinó más la balanza de la artroscopía para método quirúrgico, ¿no? Los procedimientos endoscópicos, que al comienzo eran de tratamiento para patología articular deportiva, hoy se indican para cirugías también de tejido blando, ¿no? No solamente, por ejemplo, en hombro, vamos a ver para lesión de manguitos rotadores, para lesión del labrum, ¿no? Ya no solamente óseos. ¿Cuál es el instrumental y el equipo que se utiliza? Como vemos acá, tener las vainas, que son así como una guía por donde introduce las ópticas, o los instrumentales para la realización de la artroscopía. Estas pueden ser las ópticas pueden ser de distintos diámetros, como la de 2.4 70 grados, de 4 milímetros y 70 grados, la de 4 milímetros y 30 grados, que te dan una mejor visualización, la de 4 milímetros y 30 grados. Aparte, también la rotación de los artroscopios con visión oblicua te van a permitir observar un área mayor de la articulación, ¿no? Hacer una rotación de más o menos 25 a 30 grados. Este es el equipo externo. Vamos a ver acá la torre artroscópica, que está constituido por las pantallas, el grabador de imágenes, la cámara, la fuente de luz, el motor, los vaporizadores y la bomba de agua, ¿no? Que en algunos sitios no utilizan, sino lo que hacen es poner se utiliza el agua estéril, se coloca en unos aparatos por altura, desciendan por gravedad y sea un poco más factible su utilización. ¿Cuál es una ventaja de la artroscopía? Menor morbilidad postoperatoria, ¿no? Ya que una cirugía abierta puede acarrear infecciones. Nos permite realizar incisiones mínimas. Además, hay una respuesta inflamatoria mucho menor con menos dolor postoperatorio. Nos permite realizar un diagnóstico más preciso, ¿no? Ya que las lesiones lo vamos a observar directamente. Menos efectos secundarios en comparación con la artrotomía, con la cirugía abierta. Una reducción del costo hospitalario, porque la mayoría de pacientes se da de alta el mismo día o máximo a las 24 horas. Disminución de la tasa de complicaciones hasta un 0,1 a 0,2% de los casos. Y existe la posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos dificultosos que en la cirugía abierta son mucho más complejos. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas es que
Se trabaja a través de accesos pequeños con instrumentales frágiles y delicados que se pueden dañar, y es necesario realizar un aprendizaje específico y prolongado, ¿no? Así como de necesitar de un equipo especializado. Bueno, las indicaciones han aumentado con el pasar, con el transcurrir del tiempo. Antes básicamente era para la rodilla, ahora hay y articulares, ¿no? Ahora no solamente la parte articular, sino la parte periarticular y lesiones de parte blanda. En el hombro, por ejemplo, la lesión de Bankart, la SLAC, la lesión del labrum, ¿no? Reparación del manguito rotador, el intervalo rotador, a nivel del nervio subescapular para hacer una liberación del nervio supraescapular, tendinitis del bicis, a nivel del codo, extracción de cuerpo libre, epicondilitis, ¿no? Fracturas intraarticulares, en muñeca, evaluación del dolor crónico, reparación de ruptura de los ligamentos, escafo lunar y piramidal lunar. También nos permite hacer reducción y fijación interna de fracturas de radio distal, sobre todo las intraarticulares, también de fractura de escafoides, debridamiento del complejo triangular, debridamiento de artritis degenerativa de artropastía de resección. En cadera, básicamente para el tratamiento del choque femoroacetabular y displasias, ¿no? Debridamiento, regularización del ligamento redondo, rotura de rodete, enfermedades degenerativas, necrosis avasculares. En rodilla, ya usted, como es más conocida, ¿no? Lesiones ligamentarias, lesiones de meniscos, de ligamentos cruzados, sinectomía, artrofibrosis, etcétera, ¿no? En tobillo lo mismo. ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Y cuál es la manera de prevenirla, ¿no? Pueden haber lesiones de estructuras intraarticulares, para lo cual no hay que forzar el artroscopio, hay que mantener la distracción de la articulación, realizar portales con localización adecuada. Pueden haber lesiones de menisco de la almohadilla grasa, para lo cual debemos evitar portales demasiado bajos o cerca al tendón rotuliano. Puede haber lesión de los ligamentos cruzados cuando hacemos una meniscopatía. Hay que tener cuidado con los instrumentos como el shaver, ¿no? Que podemos, al hacer la hibridación de la sinovia o hacer una meniscectomía parcial, podemos lesionar el ligamento cruzado anterior. Lesiones de las estructuras extraarticulares. Hay que tener cuidado con el uso de los bisturís, solo penetrar la piel, ¿no? Evitar irnos tan profundos. Utilizar trócares romos, mantener la distensión y la distracción articular. Conocer la anatomía de la zona donde estamos trabajando, ¿no? También puede presentarse hemartrosis, para lo cual hay que tener cuidado con la liberación de retináculo lateral, donde encontramos los vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias geniculares, tromboflebitis, evitar la isquemia prolongada y la inmovilización postoperatoria debe ser rápida. Hay que emplear también profilaxis antibiótica. También puede ocurrir infecciones, para lo cual hay que emplear antibióticos profilácticos, evitar el tiempo prolongado de isquemia, tener una adecuada esterilización del material. Asimismo, puede presentarse pareja por manguito neumático, ¿no? Hay que tener en cuenta y estar supervisando la isquemia con el manguito neumático. También pueden presentarse hernias y fístulas sinoviales, por lo cual debemos evitar excesos grandes. Y también puede presentar ruptura del instrumental, ¿no? Por eso hay que supervisar nuestro material antes de entrar a la sala de operaciones. Básicamente vamos a tocar acá lo que es la patología de cadera y patología de rodilla que se puede tratar con artroscopia, ¿no? Vemos que en la patología de la cadera la indicación más frecuente de artroscopía en cadera es el pisamiento femoroacetabular o choque acetabular, ¿ah? Entonces, dentro de esta patología vamos a encontrar básicamente dos tipos. El síndrome de pinzamiento tipo Pincer, que es el sobrecubrimiento acetabular de la cabeza femoral, y el síndrome de pinzamiento tipo CAN, que es una deformidad, una nesfericidad a nivel de la cabeza del fémur, ¿no? Y también vamos a ver lesiones del labrum acetabular, como desgarros, ¿no? Desinserciones.
Es que, como se sabe, en las últimas décadas, el estudio de la biomecánica en la cadera ha permitido entender el dolor de la cadera, sobre todo en pacientes adultos jóvenes. Eh, Se producen por alteraciones tanto a nivel del fémur y del acetábulo, en la anatomía, ¿no? A nivel morfológico. Hay una historia de dolor a nivel de la ingle que se incrementa en el reposo después de una actividad física intensa. Y este síndrome de pinzamiento de cadera es el origen de una artrosis de cadera por el daño del labrum que se va a presentar, ¿no? Hay que recordar que la clínica en este tipo de patología no es mandatoria, por lo que es necesario siempre ayudarse la ayuda diagnóstica, ya sea sobre todo de radiografía o de resonancia, ¿no? Entonces, la deformidad ósea articular que causa este pinzamiento va a generar un conflicto de espacio, sobre todo en la flexión y rotación interna, ¿no? Lo que va a generar el dolor. El tipo pincer, hay una alteración de la orientación o profundidad de la cavidad acetabular, lo que va a provocar un atrapamiento del labrum entre la ceja anterior y el cuello femoral. Y el tipo CAN, como le dije, es una asimetría, una anefericidad o prominencia como una joroba a nivel de la región anterior de la unión de la cabeza con el cuello del fémur. Y esto va a generar que el labrum se desplace hacia la cápsula y va a provocar presión y fricción a nivel de la alteración del cuello femoral sobre el cartílago, ¿no? Pero siempre, en la mayoría de las veces, vamos a encontrar forma mixta, o sea, tanto pincer como CAN, ¿ya? En la mayoría de veces, en la mayoría de pacientes. Este es, este es una imagen de la anatomía para recordar, ¿no? La cabeza femoral, trocánter mayor, trocánter menor, eh, las diferentes eh, eh, prominencias que sirven para la iniciación de los músculos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el trocánter menor, trocánter mayor, ¿no? El trocánter mayor, la inserción para el femoral, el tubérculo del cuadrado femoral, la fosa trocantérica, ¿no? Y acá vemos una representación de lo que es las diferentes formas de pinzamiento femoroacetabular, ¿no? Este tipo pincer, como le digo, es un sobrecubrimiento de la cabeza femoral por parte del labrum, y el tipo CAM es una deformidad a nivel de la unión del cuello con la cabeza, ¿no? Un tipo jiva. Y la mixta, que puede presentarse ambas, que es en la mayoría de veces. Acá vemos una imagen. Esta es una imagen donde representan una cadera normal. Vemos acá, ¿no? La cabeza femoral, cómo está cubierta, no sobrepasando la tercera parte, pero acá en el tipo pincer, mire cómo pasa más de la mitad, está casi toda la cabeza femoral cubierta. En el tipo CAM vemos la deformidad en jiva, ¿no? En la unión de la cabeza con el cuello, y el tipo mixto que presentamos tanto el tipo pincer como el tipo CAM. Eh, Siempre, como le dije, en este tipo de patología siempre hay que ayudarnos de la ayuda radiológica, básicamente. Acá observamos, en esta imagen acá, una deformidad, una nefricidad a nivel de la unión del cuello con la cabeza, esta es la tipo CAN. Acá vemos el sobrecubrimiento del acetábulo sobre la cabeza femoral, es el tipo pincer. ¿Qué criterios radiológicos nos permiten hacer un diagnóstico de esta patología femoroacetabular o choque femoroacetabular, ¿no? El ángulo centro-borde, el cual en esta patología debe ser mayor a 40 grados, sobre todo en la tipo pincer, y en una radiografía de proyección de Dunn, o si no en una proyección axial, vamos a medir un ángulo alfa, que el cual, si es mayor de 50 grados, está hasta una
tipo DUN, perdón, tipo CAN. Otra de las ayudas diagnósticas, aparte de la radiografía de la ortorresonancia de cadera, que nos va a permitir evaluar la lesión del labrum, ¿no? Recordar que el diagnóstico estándar en actualidad es la ortorresonancia, porque lo que quiero ver yo es la articulación y ver el labrum. Como les dije, los criterios radiológicos, esta es una radiografía AP, y esta es una radiografía axial. En la radiografía AP, lo que veo yo trazo del centro, una perpendicular, ¿no? Y también del centro, una línea que une el centro con la parte más lateral o el borde lateral superior del acetábulo, y ese ángulo es el ángulo centro-borde, cuyo valor normal es entre 21 y 35 grados. Por eso le decía, mayor de 40 grados me indica que estoy ante una patología de pinzamiento femorocelular, sobre todo tipo pinza, ¿no? Y este es en axial, que me va a permitir hacer el diagnóstico de una patología tipo CAN. Observamos acá, esta es la cabeza femoral, yo trazo un círculo, ¿no? De la cabeza del fémur, y vemos acá que a nivel de la cabeza hay sobresale esta parte, ¿no? Entonces, trazo una línea que pasa por la diáfisis o por el centro del cuello, hacia el centro de la cabeza femoral, y de aquí del centro voy a trazar una línea que la une con la prominencia o la jiba de la deformidad, ¿no? El punto más saliente. Ese ángulo es el ángulo alfa, cuyo valor es menor de 50 grados, por eso es mayor de 55, nos indica una patología tipo CAN, ¿no? Pinzamiento femoroacetabular. Aquí en esta imagen, para también de lo mismo, ¿no? Pero aparte también nos ayuda para evaluar el índice acetabular, donde en una patología normal debe ser de 0 grados, y este es el índice de destrucción, ¿no? Como vemos, trazo una línea sobre el borde lateral superior del acetábulo, y ubico la porción más saliente del fémur y trazo una paralela a eso, ¿no? Entonces dice que esta destrucción debe ser menos del 25%. Acá también en el axial lo que me va a permitir medir también es el óxido femoral, que yo trazo el eje del cuello femoral, ¿no? Y mido la distancia hacia la parte lateral, ¿no? Miren acá, trazo esta es la cabeza y esta es la jiba. Entonces, mido tanto la distancia de esta línea central hacia la pared lateral del fémur y hacia la distancia que está la jiba. Más o menos debe ser 10 milímetros. Si está pasado de 10 milímetros, es anormal, ¿no? Dentro también de la radiografía, las imágenes que puedo observar yo en el tipo Pincer es la coxa profunda. A ver, acá se van a dar cuenta. Esta es la línea isquiotibial, ¿ya? Esta línea de acá, que sigue en la flecha, es la línea isquiotibial, ¿ya? Acá también observo yo la línea isquiotibial, y cuando hablo de coxa profunda es que la cabeza femoral o el acetábulo está más profundo de lo que es la línea ilioisquiática, ¿no? Acá tenemos, igual, si yo quiero ver protrusión acetabular, yo veo acá la línea ilioisquiática, entonces, y el fémur y la cabeza femoral pasando esa línea. Vemos acá está la línea, y acá está el reborde de la cabeza, la está pasando. Entonces es protrusión acetabular. Entonces en el pinza voy a ver coxa profunda, voy a ver protrusión acetabular, y voy a ver este signo, el signo del 8. Lo que pasa es que en una radiografía normal ustedes van a ver que el acetábulo
su borde anterior es más medial que el posterior. Entonces, ¿qué pasa en el pisamiento femoroacetabular? El borde anterior se va a medializar, cosa que se va a superponer con el posterior y van a formar una figura en 8. ¿Ya? En el tipo CAN, lo que vemos acá, la jiba, pero también puede haber por el mismo movimiento de flexo extensión, de flexo abducción, va a haber calcificaciones a nivel del labrum, ¿no? Va a haber primero lesión y degeneración y puede haber calcificaciones. Y también el otro signo que ven, si ustedes se dan cuenta, la forma que tiene este fémur, miren la cabeza y el cuello, ¿no? Es una tipo mango de pistola. Entonces, esta imagen de mango de pistola y la imagen en jiba nos indica que estoy ante un pinzamiento femoroacetabular tipo CAN. Igual de lo mismo, ¿no? Para que sepan acá, vemos acá el borde anterior del acetábulo, ¿no? Y el borde posterior. Está que se lateraliza el borde anterior y se superpone con el posterior y forman una figura en 8. La resonancia, que me permite ver lesión del labrum, miren acá la lesión del labrum, esa parte negrita, ¿no? En la resonancia, ¿no? La imagen que nos indica que hay una lesión del labrum. Acá también es una resonancia, como le dije, que es el gol estándar para ver este tipo de lesiones, porque lo que se ve es lesiones del labrum. Vemos acá, la fecha nos está indicando una lesión del labrum. ¿Cuáles son básicamente la artroscopía de la cadera? Debemos contar con un instrumental adecuado. Recuerde que no es lo mismo una artroscopía de cadera que una artroscopía de rodilla, para lo cual debemos contar con una mesa de tracción. Recuerden que la articulación es un espacio pequeño, por lo cual yo debo hacer una tracción, ¿no? Y poder separar la articulación más o menos 1 centímetro para poder trabajar. Entonces el paciente debe estar en una mesa de tracción. Debemos contar con arco en seno, fluoroscopía, realizar los portales artroscópicos de la cadera, que básicamente son el anterolateral y el anterodistal. Y debemos conocer la anatomía. Miren acá, tenemos el trocánter mayor y en su borde antero superior, prácticamente donde vamos a realizar el portal anterolateral, que es el que primero que se inicia. ¿Ya? Y acá tenemos la espina ilíaca superior, ¿no? Entonces, debemos, una vez que se realizan los portales, lograr una apertura de la cápsula para poder hacer una visualización de la articulación y de sus componentes de dicha articulación. Y se realiza un lente de 70 grados que me permite una mejor visualización porque el espacio es muy pequeño, ¿ya? En rodilla utilizamos un lente de 30 grados que me permite ver un espacio mayor, pero acá lo que yo necesito es una mejor visualización. Entonces, para una mejor visualización, empleo un lente de 70 grados. Y para ver una mayor, empleo uno de 30 grados. Entonces, como le dije, marco las referencias anatómicas, la espina ilíaca antero superior, el trocánter mayor, ¿no? Su borde posterior, anterior, y ubico los portales anterolateral y anterodistal. Luego vamos a hacer una introducción de la aguja guía por el portal anterolateral bajo tracción de la extremidad, ¿no? Siempre con control radiográfico para no hacer daño del labrum. Se dice que debe más o menos entrar y el corte de la cápsula debe ser más o menos entre su tercio proximal y su tercio medio, ¿ya? Este portal, si uno ingresa en forma oblicua, por esta zona no va a haber, se utiliza primero el portal anterolateral porque por esta zona no hay estructuras vasculonerviosas importantes que puedan dañar. Luego de eso vamos a visualizar el triángulo sinovial. Acá tenemos el labrum, la cabeza femoral, y podemos hacer un debridamiento o un ampliamiento una liberación una corte de la cápsula para poder observar mejor
las estructuras. Igual acá, lo que observamos, ¿no? Con lo que indicaba, entrar la aguja guía, más o menos entre la unión del tercio proximal con el tercio medio, ¿no? Vamos a observar también el labrum, las lesiones. Vean acá cómo está la degeneración del cartílago, ¿no? Igual acá. Acá vamos a ver cómo esta imagen artroscópica con el Sheva nos va a permitir una resección de la jiba que se presenta en la parte del cuello, la unión del cuello con la cabeza, esta es la cabeza y el cuello, para hacer una resección en lo que es tipo CAN. También nos permite observar, ¿no?, las lesiones del labrum. Miren acá cómo el labrum está desinsertado, roto. Entonces el acetábulo, y lo que se hace es una sutura del acetábulo. La otra patología que vamos a ver es la patología de rodilla. Ustedes ya hemos hablado de esa lagonalgia, ¿no es cierto? Entonces, más o menos está relacionado con eso. Recuerden que en la rodilla siempre se produce por traumatismo, con vectores en flexión, en valgo, en varo, traslación de los ejes, rotación interna, externa, ¿no? Recuerden que siempre hay dos picos, el de jóvenes y adultos. El dolor mecánico es cuando la patología es meniscal, inestabilidad cuando la lesión de ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. Si hay derrame articular, vamos a ver el signo del témpano positivo, ¿no? Y todos los signos clínicos que se han explicado anteriormente, ¿no? Cajón anterior, cajón posterior, ¿no? Los bostezos mediales y laterales, ¿no? Y también lo que se puede tratar a través de la artroscopía y la necrosis valvular de cartílago, ¿no? El diagnóstico ya saben que básicamente clínico, con las maniobras especiales que ustedes ya conocen, el uso de la ayuda diagnóstica como radiografía para descartar patología ósea, ya sea del fémur, de la tibia o del aparato sensor también. La ecografía para ver las partes blandas, sobre todo ligamentos, ¿no?, como la tendinitis del pate ganso. La resonancia magnética que ayuda a valorar la patología intraarticular de la rodilla. Recuerden que la resonancia magnética nuclear negativa no descarta la patología intraarticular, por lo que muchas veces con la clínica se indica realizar una artroscopía diagnóstica, ¿no? Entonces, recordar las lesiones meniscales, ¿no? Como vemos acá, recuerden acá, que es el cóndilo femoral, la tibia, ¿no? Entonces, cuando vemos forma de raqueta, recuerden, forma de raqueta, menisco lateral. Cuando acá vemos tanto menisco lateral como medial. Vemos acá esta imagen, miren acá, esta imagen, acá lo vemos claro, pero acá hay una imagen que está dentro de la sustancia del menisco, ¿no? Hay un desgarro meniscal, igual acá. Entonces también podemos observar la ruptura del ligamento cruzado anterior. Acá observamos el ligamento cruzado anterior, y este es el ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Acá vemos la imagen de la ruptura del ligamento cruzado anterior, en la resonancia, ¿no? Esta es una imagen artroscópica de un menisco interno. Recuerden que el menisco interno es circular y el menisco externo es en forma de O. En forma de O el menisco externo, y en forma de C el menisco interno, ¿no? OESI, acuérdense. Menisco externo, forma de O. Menisco interno, forma de C. Entonces, la imagen artroscópica del ligamento cruzado anterior. Acá observamos una lesión del ligamento del menisco. Miren acá, y acá vemos la lesión del cruzado anterior. Acá lo que se va a hacer, miren, una lesión, este es un menisco en forma de C, un menisco interno. Vemos acá esta lesión, un desgarro, y acá vemos lo que vamos a hacer, una menisctomía, ¿no? Y este es también lo que se puede hacer, una sutura meniscal. La sutura meniscal, recuerden que hay indicaciones. Cuando es lesión menos de 6 semanas, cuando es joven, es un paciente menor de 40 años, ¿no? Cuando está en la zona roja, ¿no? Y también se puede realizar reconstrucción de ligamento cruzado anterior, ya sea con injertos, ¿no? Autoinjertos, soloinjertos o pteroinjertos. Salimos de esa para entrar a la siguiente clase. Chicos. Ya lo normal. Ok, ok.
trastornos degenerativos y metabólicos, ¿no? Básicamente lo que es artrosis, vamos a tratar hoy día. Entonces, podemos definir la artrosis como un proceso degenerativo articular que surge a consecuencia de trastornos mecánicos y biológicos que van a desestabilizar el equilibrio entre la producción y la degradación del cartílago articular. Y esto va a estimular el crecimiento del hueso subcondral y con la presencia de sinovitis crónica, ¿no? Se considera la articulación como una unidad funcional que va a estar integrada principalmente por cartílago, membrana sinovial y hueso subcondral. Hay que recordar esto porque básicamente es donde se va a producir la fisiopatología de lo que es la artrosis, ¿no? Participando el cartílago, la membrana sinovial y el hueso subcondral. Eh, entonces, decimos que la artrosis es la patología degenerativa más frecuente a nivel del aparato locomotor. Su presentación clínica básicamente es el dolor, que con el tiempo puede llegar a presentar pérdida de la función articular, rigidez articular, sonido chirriante o crujido y presentación de estrofitos, ¿no? Se inicia básicamente en edad adulta, siendo la cronicidad y su progresión la característica clínica de esta patología. Es una de las causas de la artrosis, son la alteración de los ejes, ¿no? Entonces, como sabemos, se trata de un proceso activo en el cual ocurren muchos cambios a nivel del cartílago del hueso subcondral. Existen factores de riesgo que llevan al desarrollo de esta patología, como la edad, factores hereditarios, factores biomecánicos, enfermedades metabólicas, la obesidad, el trauma articular, ¿no? Estos factores han sido agrupados por ciertos autores en factores generales, los cuales se subdividen en factores no modificables como el sexo, la edad, la raza, los factores genéticos, y los modificables como la obesidad, las enfermedades sistémicas como eh, enfermedades endocrinas, metabólicas, factores hormonales, la debilidad muscular, factores nutricionales, la densidad mineral ósea, ¿no? Y factores locales como las anomalías articulares previas y la sobrecarga articular debido a la actividad física y laboral, ¿no? Dentro de las anomalías articulares previas tenemos traumatismos y fracturas, malformaciones o displasias, defectos de alineación, inestabilidad de la articular, meniscopatía, artropatía neuropática, ¿no? Entonces, este es un esquema también que he tomado de un libro para poder hacer un hincapié a los factores de riesgo. Todos estos factores, tanto edad, sexo, factores genéticos, factores étnicos, tabaco, nutrición, controcalcinosis, factores profesionales, laborales, ¿no? Hormonales, sobrepeso, van a llevar a una anomalía de la articulación y esta a una articulación artrósica. Entonces, debemos comprender a las articulaciones como un órgano especializado en lo cual los principales componentes que explican su función son el cartílago articular y la matriz extracelular. El cartílago articular macroscópicamente es blanquecino, brillante, de aspecto rebaloso debido a la presencia de líquido sinovial. Cerca del 75% del cartílago está dado por agua y el 70% del peso seco está dado por colágeno. El tipo principal de colágeno, como sabemos, es el tipo 2 y en mucha menor cuantía el 3, 5, 6 y 10. Histológicamente está formado por la matriz extracelular y los condrocitos, ¿no? Dentro de la matriz extracelular están los colágenos, principalmente como hemos dicho el tipo 2, los proteoglicanos, y los condrocitos que representan el 5%, y es poco vascularizada, poco celular este tejido, por eso que se regenera muy lentamente o no se regenera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cartílago artrósico? Luce amarillento, rugoso y edematoso. Y microscópicamente vamos a observar fisuras, roturas, pérdida de la matriz extracelular. En etapa más tarde se observa el hueso subcondral, ¿no? Por la lesión del cartílago. Entonces, los cambios biomecánicos, así como la degradación enzimática, eh, van a participar en la destrucción del cartílago. A nivel molecular vamos a una pérdida de los proteoglicanos y a nivel macromolecular una pérdida de la red de colágeno, ¿no? Que explican los cambios ya sean microscópicos como fisuras o macroscópicos como ruptura del cartílago. ¿Cuál es la fisiopatología? Como les dije, vamos a tener tres manifestaciones fundamentales que son la sinovitis,
la destrucción del cartílago y las alteraciones en el hueso subcondral. Este es un esquema que nos explica que hay básicamente tres círculos viciosos. Vamos a ver el círculo vicioso cartílago-cartílago, cartílago-hueso subcondral y membrana sinovial-cartílago, ¿no? Entonces, vamos a ver que las tensiones mecánicas anormales van a inducir lesiones a nivel del cartílago y estas lesiones van a estimular a los condrocitos y estos van a liberar metaloproteasas o enzimas proteolíticas. Asimismo, van a estimular para que estos condrocitos liberen interleucinas o citocinas, la interleucina 1 básicamente, la cual va a servir de un estimulador del factor neutral K beta y que va a ser un círculo vicioso, va a volver a estimular para la producción de metaloproteasas. Asimismo, vemos que los condrocitos, a través del factor estimulador, del factor nuclear K beta, van a ponerse en contacto, van a estimular al osteoclasto para que lleve a cabo la reabsorción ósea, ¿no? Entonces, este es el círculo cartílago-cartílago, ¿no? Estimulación de los condrocitos por las lesiones, van a producir citocinas y metaloproteasas, y asimismo estimulación de la reabsorción ósea, ¿no? Aparte, ese es el primer ciclo. El segundo ciclo es a través como le dije, del hueso, del cartílago hueso subcondral, ¿no? Y también va a haber, por otra parte, va a haber estimulación de los osteoblastos, ¿no? Estos osteoblastos van a producir el eh, factor de crecimiento vasogénico y también van a estimular la producción de interleucina 6, ¿no? ¿No? Y este factor de crecimiento eh, vascular va a producir angiogénesis, ¿no? Que va a aumentar la circulación de los factores que van a lesionar el cartílago, ya sea óxido nítrico o los radicales libres, ¿no? Y el otro círculo es que a través de fisuras va a haber liberación de la prostaglandina E2, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa o óxido nítrico, y van a producir una inflamación a nivel de la membrana sinovial, y esta inflamación va a producir que los sinovitos también liberen factores inflamatorios, ¿no? Como metaloproteasa, interleucina 1, ¿no? Y lesionen al cartílago. Entonces, son los tres círculos viciosos que se dan: cartílago-cartílago, cartílago-hueso subcondral y membrana sinovial cartílago. Dentro de las clasificaciones de la artrosis hay innumerables clasificaciones. He tratado de sacar al menos las más conocidas, que son de acuerdo a la entidad etiológica, que la clasifican en artrosis primaria y artrosis secundaria, ¿no? La artrosis primaria, que puede ser localizada o generalizada, ¿no? Puede ser oligoarticular o poliarticular. Ustedes saben que es menor de 4 articulaciones oligoarticular, mayor de 4 poliarticular. Dentro de las formas y unas formas características diferenciales, como la artritis erosiva de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas distales, la artrosis de rodilla y manos en mujeres obesas, la artrosis de cadera en varones, ¿no? Y la artrosis secundaria, que puede ser postraumática por enfermedades congénitas, como la displasia de cadera, por enfermedades metabólicas como hemocromatosis, de enfermedades endocrinas como diabetes, acromegalia, hipotiroidismo, la enfermedad de depósito de cristales, como gota, enfermedades óseas como la enfermedad de Paget, la enfermedad articular inflamatoria como la artritis reumatoidea, ¿no? Y la artropatía neuropática. Y la clasificación topográfica, ¿no? Que la vamos a tener como localizaciones típicas y localizaciones atípicas. Dentro de las típicas tenemos la de la mano, la de rodilla, cadera, columna, acromio-clavicular, esternoclavicular, la primera articulación metatarso-falángica, ¿no?
Las localizaciones atípicas que pueden ser la metacarpofalángica, la del carpo, codo, articulación escapulohumeral, tobillo, tarso. La clasificación de Keyen y Lawrence, que básicamente es para artrosis de rodilla, y es por estudio radiográfico, ¿no? Entonces, que la clasifica en 4 grados. Bueno, el 0 es normal, el grado 1 es dudoso, donde vamos a encontrar dudoso estrechamiento de la línea interarticular con posibles osteofitos. En la tipo 2 o leve, vamos a ver posible estrechamiento de la línea interarticular y vamos a ver que ya se visualizan estos fitos. A tipo 3 o moderado, que es estrechamiento de la línea interarticular, vamos a ver una cantidad moderada de osteofitos, vamos a observar ya esclerosis, pero es leve, y hay posible deformidad de los extremos óseos. Y en el severo, ¿no? Hay marcado estrechamiento, abundantes osteofitos, esclerosis severa, deformidad de los extremos óseos. Este es también una imagen, un cuadro que nos permite diferenciar. La tipo 1, miren acá, hay osteofitos dudosos, ¿no? Por eso le llaman dudoso. No hay, no se evidencia lo que es pinzamiento articular. En la tipo 2 hay osteofitos y el espacio articular se ve todavía aún normal. En el tipo 3 ya el espacio articular se ve afectado con osteofitos moderados. Y en la tipo 4 ya hay deformidad incluso de los extremos, ¿no? Hay deformidad de los extremos, hay abundantes osteofitos, el espacio articular está moderadamente, muy severamente afectado. Este es un video que les permite visualizar mejor la clasificación que les he mostrado. Hoy, hablaremos de clasificación de Kellgren y osteoartrosis de rodilla. Empecemos. Esta clasificación se basa en 3 factores importantes. 1. El estrechamiento del espacio articular. 2. La formación de osteofitos. Y 3. La esclerosis del hueso subcondral. Por lo tanto, la clasificamos en 4 grados. El grado 1 es el estrechamiento del espacio articular con posible formación de osteofitos. Grado 2, estrechamiento del espacio articular con formación definida de los osteofitos. Grado 3, estrechamiento definido del espacio articular, formación moderada de osteofitos, con algo de esclerosis y una posible deformidad de los extremos óseos. Y por último, el grado 4, con una gran formación de osteofitos, un estrechamiento del espacio articular severo, con esclerosis marcada y una deformidad definida de los extremos óseos, es decir, aplanamiento de la superficie articular. Entonces, ese video, conforme van clasificando, van aumentando y van apareciendo los 3 factores que se nombran, ¿no?, en la clasificación. Bueno, vamos a hablar de la artrosis de rodilla, vamos a hacer un poco más general de la artrosis de rodilla. Recuerda que el dolor se inicia en la adolescencia, su presentación básicamente es clínica, y se presenta básicamente con actividades físicas, ¿no? Pero en el tiempo se presenta con las actividades cotidianas. La característica de la artrosis de rodilla, el paciente le va a decir que está sentado, no le duele, y al inicio de la marcha empieza el dolor. Esa era la característica clínica del dolor de artrosis de rodilla. Paciente que está en reposo, inicia la marcha y empieza el dolor. Es el dolor característico de la artrosis de rodilla. La causa es la alteración de los ejes biomecánicos, es una de las causas, porque hay un montón de causas, ¿no? Lo cual al alterar los ejes va a aumentar el coeficiente de fricción y va a alterar los componentes del cartílago, ¿no? Este es para recordar que dentro de las alteraciones de los ejes de los ejes tenemos, acá vemos una radilla normal, ¿no? Vemos acá que si se acercan a la rodilla vemos el genu valgo, y si se separan, genu varo, ¿no? Recordar que el eje biomecánico de la rodilla es un valgo de entre 7 a 9 grados y que las deformidades en varo o valgo van a producir alteración del coeficiente de fricción de la articulación. Hay artrosis en varo y artrosis en valgo, ¿ya? Entonces depende también de si está en varo o valgo, va a depender también el tratamiento. Este es para recordar los ejes de la extremidad inferior. Como sabemos, el eje biomecánico va a comenzar a menos del fémur, comienza en el centro de la cabeza femoral y termina en el centro de la rodilla, ¿no? Y el eje
mecánico de la extremidad inferior empieza en el centro de la cabeza femoral y termina en el centro del tobillo y pasa por el centro de la rodilla. Y los ejes anatómicos son los ejes que pasan por el centro de la diáfisis y los huesos, ¿no? Este es el eje anatómico del fémur y este es el eje anatómico de la tibia. Recordar también de que hay un ángulo que forma el cuello, ¿no? Con la diáfisis, que es el ángulo cérvico-diaficiario, ¿ya? Cérvico-diaficiario. Recuerden que es entre 124 a 136 grados, más o menos 135 grados en promedio. Tenemos acá el ángulo que forma el ángulo femoral distal, ¿ya? Que va a ser un ángulo de 88 grados, y este es el ángulo femoral lateral distal, que más o menos 81 grados. Por eso yo cuando mido estos dos ángulos, uno es 88 grados y el otro 81 grados, va a haber un 7 grados acá, ¿no? Por eso que dice que el valgo, tiene un valgo el fémur de más o menos 7 grados. Porque es la diferencia entre sus ejes mecánicos y sus ejes anatómicos, ¿ya? Entonces es un valgo fisiológico. En cambio, en la rodilla, en la pierna, miren cómo va. Los ejes anatómicos y ejes biomecánicos son paralelos y casi son iguales los ángulos que se forman, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Bueno, esto, más que todo, para que tengan una idea de lo que se hace en una planificación quirúrgica cuando hay una alteración de los ejes, ¿no? Lo que se busca es ver el punto donde está más proclive lo que es la angulación, y ahí para hacer las osteotomías, las correcciones que se tienen que hacer. Entonces, esta es una imagen de artrosis de rodilla, como vemos acá, miren acá, hay una deformidad, ¿no? Vamos viendo que la rodilla en la parte lateral se está abriendo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Un varo o un valgo? ¿Sería un varo o un valgo? Varo, ¿no? Recuerden acá. Por eso, ¿ya? Estas rodillas en varo. ¿Ya? Y acá es en valgo. ¿Ven? Las rodillas se están juntando. Valgo. Pero el espacio en el varo, el espacio más afectado es el espacio medial. Y en el valgo, el espacio más afectado es el lateral. El tratamiento en niños recuerden que el genu valgo es idiopático, el tratamiento es ortopédico al inicio, pero también puede ser quirúrgico, lo que es hace una episiodesis, un cierre del cartílago de crecimiento, ¿no? Dependiendo si es valgo o varo también. ¿Ya? Esta es la imagen que nos muestra también miren, imagínense acá, o sea, tengo acá el centro, ¿no? No va desde el centro, debería pasar, lo normal es que pase por el centro de la cabeza femoral y pase por el centro de la rodilla y llega al centro del tobillo, ¿no? Pero vemos que la rodilla está hacia afuera del eje biomecánico. Entonces, como está hacia afuera, estoy ante un genu varo. Entonces, no solamente se cierra el cartílago de crecimiento, sino también se puede hacer osteotomías y colocar placas, ¿no? ¿Sí? Acá se hace una osteotomía de apertura o de cierre con injerto y luego se pone un soporte. Acá vemos a esta paciente, miren. Entonces ha tenido como las rodillas están hacia adentro, un genuvalgo, y se ha hecho osteotomía femoral, ¿no? Y miren la corrección. ¿Ah? Entonces, dependiendo si es genuvaro o genuvaro, también se hace la osteotomía. Lo característico es que si yo tengo un genuvaro, haga osteotomía tibial. Y si yo tengo un genuvalgo, haga osteotomía femoral. También
Cuando ya los casos son muy avanzados, ¿no? Ya cuando es una tipo 4 y el dolor sea no solamente a las actividades cotidianas, sino en el reposo, puedo recurrir a la prótesis, que puede ser unicompartimental o tricompartimental, ¿no? Dependiendo del grado de artrosis que tengan. El otro tema es la artrosis de cadera, que también hay una alteración de los ejes a nivel de la articulación de la cadera. La patología más frecuente es por displasia de cadera, que a la larga, mal curada al menos, cuando son adultos, llegan a hacer un pinzamiento acetabular de cadera y esto a llevar a una artrosis de cadera, ¿no? Se presenta también en edad pediátrica y evoluciona con el tiempo, produciendo un aumento del coeficiente de fricción en la articulación por un incremento de las cargas. Acá tenemos un paciente con artrosis de cadera, ¿no? Miren acá, siempre comparen la articulación de acá con esta, miren acá. Acá hay deformidad, ¿no? Y el espacio articular está prácticamente desaparecido. Tenemos osteofitos, geodas. El tratamiento, pacientes jóvenes con diagnóstico de displasia de cadera, podemos realizar osteotomías pélvicas. El objetivo es incrementar la descarga, la superficie de carga. Se pueden hacer, hay una serie de técnicas quirúrgicas como la osteotomía de Gans, que es una supracetabular. También en los casos severos, como les digo, miren esta cadera artrósica, una grado 4, se recurre a la prótesis total de cadera, ¿no? Este es un esquema para más o menos ver el tratamiento general de la artrosis, que lo divide en núcleos, ¿no? Tenemos el núcleo central, donde se empieza por educación, consejos de acceso, ¿no? Por ejemplo, en los factores modificables hay que modificarlos, ¿no? La obesidad, por ejemplo, realizar fortalecimiento muscular y programa de ejercicios, planificar la pérdida de peso en pacientes con exceso de peso o obesidad. Si no alcanzamos o logramos los objetivos con el primer núcleo, accedemos al segundo, donde vamos a utilizar analgésicos como paracetamol o AINES tópicos, y si no, ya vamos al círculo periférico, ¿no? Donde lo podemos dividir ya en cinco subgrupos, ¿no? Podemos utilizar AINES orales, opioides, glucocorticoides intraarticulares, podemos recurrir a la aplicación local o frío de calor, ¿no? Ayudas técnicas de fisioterapia, podemos recurrir a las órtesis, los TENS, ¿no? La neuroestimulación eléctrica, las terapias manuales de estiramiento, ¿no? O, por último, la prótesis articular. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, todo claro. Ahí quedamos entonces. Sí, doctor, ya estarían las dos clases, ¿verdad? ¿Cómo? Esta sería la última clase. Sí. No, falta una con Ya. el doctor Mauro, que les toca miércoles.